Mateo capítulos 4 al 6. Si os hablo del Padre Nuestro, seguramente sepáis qué oración os estoy diciendo, porque es la oración, diría, más famosa que se ha dicho en la historia y que más se ha repetido en la historia. Y el Padre Nuestro para mí tiene un significado muy especial, porque gracias a ese pequeño Padre Nuestro que rezaba todas las noches antes de ser católica conversa, gracias a ello logré obtener una disciplina y una pequeña relación con Dios, aun sin darme cuenta. Ya todas las noches rezaba esta oración que a mí lo que hacía era darme calma, porque realmente lo que me sucedía muchas veces era que no podía dormir si no rezaba esta oración. Era una oración que me daba paz, me daba tranquilidad, y es una oración que se me ha demostrado a lo largo de los años que tiene poder, que tiene eficacia, que es real, y que con unas simples frases, oraciones, estás diciendo muchísimo más de lo que piensas que estás diciendo. Es más, nos la enseñan y la tenemos tan interiorizada que no nos paramos a pensar en cada palabra y en cada frase que se dice. Pero os invito a leer el Padre Nuestro línea por línea y hacer una pausa en cada coma. Es increíble. Esto lo empecé a hacer hace unos años, no hace mucho, y mirad que llevo ya por lo menos 10 años más, diría, rezando el Padre Nuestro todas las noches. Pero hace unos años es cuando me di cuenta de: ¿tú eres consciente de todo lo que estás diciendo en una oración? Y es precioso. En los capítulos de hoy se abordan varias cosas muy pero muy importantes que también se repiten, y la primera de ellas son las tentaciones en el desierto, donde Jesús, el mismo Dios hecho hombre, es tentado. Es tentado en el desierto durante 40 días, como Israel fue 40 años. Entonces, las tentaciones van contra el amor de Dios. Y Jesús es presentado como alguien que ama a Dios perfectamente. Es decir, si nosotros queremos seguir a alguien que siga a Dios de una manera ideal, ese es Jesús, porque Él lo hizo con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y a pesar de ser tentado, Él nunca pecó. Jesús nunca pecó. Algo que me queda grabado es el primer versículo, que empieza: Jesús fue llevado. Primera parte que destaco: fue llevado, luego por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, y el diablo se define o se puede entender como acusador o calumniador, y él lo que hace es encarnar todo lo que obstaculiza la obra de Dios y Cristo. También dice que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, y después de realizar este ayuno sintió hambre. Jesús también sentía. Hay cosas que parecen muy lógicas, pero no somos conscientes de que Dios se ha puesto en nuestro lugar, que seguramente muchas de las cosas que sintamos, Jesús ha pasado por ellas por nosotros, se ha identificado con nosotros por amor. De modo que a la hora en el que el diablo está tentando a Jesús, el arma que Jesús utiliza es la palabra de Dios. De hecho, en el comentario del estudio indicaba que la única respuesta efectiva del engaño es la verdad de Dios, no la sabiduría del hombre, porque el hombre puede fallar, pero Dios no, porque Dios es perfecto. Entonces, luego el diablo le vuelve a poner una condición: si tú eres esto, tienes que hacer lo otro, porque está escrito. El diablo como que ahora le contesta también con la palabra de Dios. Ojo, el diablo también sabe de la palabra de Dios, pero aquí lo que hace es utilizarla a su propósito, con fines, pues sabemos que no tan buenos. Entonces lo que hace es sacarla de contexto, que esto es donde a lo largo de toda la historia ha generado muchos conflictos, porque la palabra de Dios sacada de contexto es muy pero que muy peligrosa. Hay que saber el contexto, saber la cultura, saber la época, o por lo menos intentarlo. Yo siempre recomiendo que lo primero que deberíamos de hacer antes de leer la palabra o antes de hablar de la palabra es una pequeña oración de: Señor, si voy a decir algo que no es tu voluntad o que no viene de ti, no me dejes decirlo. A lo que Jesús le contesta que también está escrito, es decir, que Jesús le contesta conociendo esa palabra y conociendo ese contexto. De nuevo, Satanás le vuelve a retar y ya Jesús le dice: apártate, Satanás, porque está escrito. Y finalmente el diablo lo deja. ¿Qué sacamos de aquí? Pues primero,
que igual que Jesús pudo contestar al diablo, nosotros también lo podemos hacer. No nos quedemos callados, o sea, si a ti va contra ti, ya sea tu cabeza o algo contra ti, contéstale, no tengas miedo, porque el bien ya ha vencido. Y luego, otra de las cosas que se recomendaban en el estudio es, primero, que veamos la tentación por lo que realmente es, una mentira. Segundo, combatirla con la palabra. Y tercero, edificarnos eternamente o por siempre en la verdad y tenerla en nuestro corazón. Teniendo la verdad en nuestro corazón, no nos pueden engañar. Luego habla de la vuelta a Galilea, se oye de que Juan había sido entregado, Juan el Bautista, y aquí es cuando Jesús reacciona. Se van cumpliendo profecías poco a poco. Y lo primero que dice Jesús aquí es al gentío: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Esta palabra convertíos es muy, pero que muy importante. El convertíos implica acción, implica un cambio de dirección. Habla sobre todo internamente, convertíos de corazón. Y después le continúa el llamamiento de los 4 primeros discípulos, que vemos aquí cómo el seguir a Jesús implica dejar unas cosas atrás. Por ejemplo, Jesús iba caminando, vio a 2 hermanos, que eran Simón llamado Pedro y Andrés, y ellos eran pescadores y los llamó para ser pescadores de hombres. Entonces, lo que dice de ellos es que dejaron las redes al instante, es decir, que no se lo pensaron, como haríamos muchos de nosotros, que nos pensamos las cosas 800.000 veces, y le siguieron. Luego sucedió prácticamente lo mismo con Santiago de Zebedeo y Juan, también les llamó, y ellos dejaron la barca y a su padre al instante también y le siguieron. Por último, de este capítulo 4 nos dice que Jesús recorría toda Galilea enseñando, proclamando y sanando. ¿Qué enseñaba? Él enseñaba en las sinagogas, él proclamaba la buena noticia del reino de los cielos, es decir, él proclamaba el Evangelio y sanaba a los enfermos. El capítulo 5 nos metemos en profundidad en algo también muy, pero que muy famoso, que seguramente hayas oído hablar de ello, que son las bienaventuranzas. Que bienaventuranzas también significa prosperidad o felicidad humana, que es una invitación a un nuevo modo de vivir. Jesús nos está diciendo cómo vivir comparado con los materialismos comunes de los judíos, porque en esta época en la que estamos hablando, en la historia de Jesús, también seguía habiendo mucho materialismo como lo sigue habiendo hoy en día. Entonces Jesús lo que viene es a abrirnos los ojos y a decir, esto es lo que está claro y lo que es la verdad. Viene a aclarar la ley que muchos estaban malinterpretando a su gusto, por ya sea beneficio propio o por conveniencia. Una cosa que me encanta es que Jesús no simplemente llama y les manda a hacer cosas, sino que Jesús los preparaba, les enseñaba. Y esto es lo que nos dice, que Jesús les enseñaba así. Bienaventurados es lo que va diciendo en cada bienaventuranza, que hay 8, y luego dice la razón. Empieza por bienaventurados los pobres de espíritu, que esto me parece impresionante cuando leí el estudio, porque sí que es verdad que había escuchado las bienaventuranzas y en algunas homilías sí que entran un poco a profundidad, pero lo de los pobres de espíritu no lo entendía muy bien, pero aquí me parece impresionante cómo lo explicaba, y es que habla de los pobres de espíritu, ellos son los primeros de los que se habla en las bienaventuranzas, porque aquí es donde empezamos con Dios, donde todos empezamos con Dios. Es decir, si tú de primeras ya dices que tienes que ser santo para tener una relación con Dios, nadie podría tener una relación con Dios, o prácticamente nadie, porque nadie empieza siendo santo. Entonces, es el primer escalón cerca de los débiles, de todos nosotros, para que puedan subir. Me pareció fascinante. Luego habla de los mansos, que la idea de los mansos era un balance adecuado entre el enojo y la indiferencia, es decir, tener la fuerza bajo control. Bienaventurados los que tienen la fuerza bajo control, los que saben controlarse. ¿Por qué? Porque ellos son libres de malicia y de un espíritu vengativo. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz y los perseguidos por causa de la justicia, porque Jesús también les advierte que serían perseguidos por causa de justicia, que más tarde lo veremos
en Él mismo, en Jesús mismo, como Él fue perseguido, burlado, de todo lo posible que pueda haber en contra de una persona, pues en todo ello fueron contra Jesús. Así que lo que les dice es: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Es decir, ellos no serían los primeros perseguidos, ya muy previamente hubieron muchos profetas perseguidos por ir con la verdad por delante. Es que la verdad escuece un poco, entonces hay personas que no les gusta tanto escuchar la verdad. Después va nombrando algunas lecciones que también son muy famosas y son preciosas, como por ejemplo que él dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal, en ese contexto, era una mercancía muy valiosa y la sal servía para preservar las carnes y retardar la decadencia, para conservarla, además de que la sal añade sabor a las cosas. Y luego la luz del mundo. Ya no somos dadores, sino también somos receptores de esa luz, porque si no recibimos luz, ¿cómo vamos a poder dar esa luz? Y dice Jesús, para que alumbre a todos. Luego Jesús lleva la ley a su plena realización, cumplimiento, que es el amor, que esto es el resumen de toda la ley. El amor es el resumen de toda la palabra de Dios, de toda la Biblia. Yo definiría que su resumen es el amor, porque en todo su contenido nos está diciendo Dios que nos ama, que nos quiere, que se preocupa por nosotros, que hace lo imposible para estar con nosotros. Entonces Jesús mismo es su cumplimiento, Él viene a darles cumplimiento. Y dice que todo esto estará vigente hasta que todo suceda, toda esta palabra. Es decir, que todo se va a cumplir, que la palabra de Dios es fiel y que invita a observarla y enseñarla a los demás. Jesús lo que hace no es venir para hacer una ley totalmente distinta. Jesús lo que hace es enseñar cómo de verdad se vive esa ley, pero sin añadir nada. Solamente lo que Él añade es la obediencia perfecta que nadie había podido llevarla a cabo. La justicia nueva, superior a la antigua. Pues aquí Jesús va enseñando cómo su justicia debe ir mucho más lejos de la antigua ley, porque ella reside en el corazón. Porque antes se fijaban mucho en lo exterior, en cumplir la ley de exterior, pero no de fuera para adentro. Así que dice, no matarás. Y esto no quiere decir que no mates a alguien físicamente, sino, ojo, también la intención asesina cuenta, el matar a alguien con la lengua, que sí, asesinatos hay, pero como con la lengua, esos son millones y millones al día, de cuánto daño podemos hacer a alguien con nuestra lengua, hablando. Entonces lo que dice aquí es no encolerizarse con el hermano, con tu prójimo. El ejemplo que Jesús pone es que antes de llevar la ofrenda, que se reconcilie con su hermano, que es mucho más importante que se reconcilie con el hermano que vaya a llevar una ofrenda al templo. Es decir, imaginaos, hoy en día es más importante que te reconcilies con tu hermano que vayas a la misa a las 7 o a la hora que la tengas. Debes de ir primero a buscar esa misericordia y a perdonar como Jesús nos ha perdonado a nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Jesús lo que hacía era regresar la ley a los asuntos del corazón. No cometerás adulterio, que esto no era simplemente cometer el acto con otra mujer o con otro hombre, sino mirar con deseo a otra mujer. Dice, te conviene que se pierda uno de tus miembros antes que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Ojo. Luego, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Esto era en el caso en que hubiese fornicación, que esto es un tema que aún no puedo hablar porque no sé mucho ni tengo la suficiente información, entonces no quiero adentrarme mucho ahí. Luego, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Y Él dice, no juréis en modo alguno, limitaos a decir sí, sí, no, no, pues lo que pasa de aquí proviene del maligno. Esto no lo entendía. Yo decía, vamos a ver, ¿cómo que sí, sí, no, no? Sí, pero no entiendo. Y es que, leyendo el estudio, entendí que, claro, cuando tú tienes que jurar,
es porque tal vez tu palabra no sea tan válida, porque ¿qué necesidad tenemos de jurar? O sea, tú juras cuando alguien desconfía un poco. Entonces, ¿qué valor tiene tu palabra? Esa es la reflexión que me hizo en mi caso este versículo. Se les dijo a ellos ojo por ojo y diente por diente, pero Jesús le decía: no resistáis al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Vamos a ver, lo que viene a decir es: responde al mal con bien, no te dejes llevar por el mal ni caigas en esa trampa de incluso ponerte peor que la persona que ha venido a hacerte algo o de hacer algo peor de lo que te han hecho. Esto no quiere decir que debemos oponernos o dejar pasar ataques injustos. No, o sea, hay que hacer justicia y si algo está mal se dice. Sin embargo, es la forma de reaccionar a esa mala palabra o ese mal acto que puedan hacer contra ti. Amarás al prójimo y odiarás a tu enemigo. Y Jesús viene a decir: amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Esto me encanta, es de mis versículos favoritos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? Si saludáis a los que son vuestros hermanos, ¿qué estáis haciendo diferente de lo que hacen los demás? Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del cielo. ¡Wow! Es que es impresionante, es como marcad la diferencia. Obviamente los que se conocen y se llevan bien se van a saludar, pero ¿quién saluda al que sabe que le cae mal? ¿O al que le ha hecho algo feo? Pues ahí es donde debemos de marcar la diferencia, ser respetuosos, ir con la bondad por delante. Es muy difícil, no es fácil, obviamente lo sé, pero ojalá que tengamos esto en mente y además que si dejamos actuar al Señor, es que no hace falta ni ponerlo como propósito porque ya Dios mismo lo hace en nosotros. Por último, el capítulo 6 empieza hablándonos de la limosna, la oración, el ayuno. Y todo esto nos habla que lo hagamos en secreto, que no lo debemos de hacer para aparentar o para gustar al hombre, ni para agradar al hombre, porque a quien tenemos que agradar es al Señor. Es decir, si hacemos limosna, que no se entere nadie, o que se entere la mínima gente posible. El que realmente se tiene que enterar es el Señor. Dice: deja que Dios esté presente y tendrás la audiencia suficiente. Luego, la oración, lo mismo, dice que entres a tu cuarto y cierres la puerta y ores. La palabra que venía del hebreo era más parecida a aposento. Entra en tu armario, aposento, que aquí seguía refiriéndose a ese lugar privado, pero el aposento era ese almacén donde se guardaban tesoros. Así que vemos cómo pueden haber muchos tesoros esperándonos en nuestro cuarto de oración. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La verdadera oración, el Padre nuestro, que empieza ahí hablando de plural. Jesús no dijo Padre mío, hablando solo de que era su Padre, sino Él, el mismo Dios, dijo Padre nuestro. Dijo que somos parte de una gran familia. Entonces, imaginaos cuando rezamos este Padre nuestro, estamos conectados en oración con otras miles y miles, y diría millones de personas. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Qué importante es la oración. Y a pesar de que Dios sepa lo que sabemos, Él quiere que le hablemos, Él quiere que tengamos esa relación con Él, que acudamos a Él le gusta. Él obviamente lo sabe todo de nosotros y antes de que lo digamos por la boca, pero Él quiere que también tengamos ese valor de pedírselo, de pedirle ayuda, lo que necesitemos. Empieza con 3 peticiones al Padre, hablando de la realización de su proyecto salvador, y luego las peticiones que le siguen hablan de afianzamiento de la comunidad cristiana. Cuando acaba con la oración, dice que si nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, también nos perdonará el Padre. Pero si no perdonamos, el Padre tampoco perdonará, porque qué egoísta es que el Señor nos perdone y le pidamos perdón a Dios, pero nosotros no podamos perdonar a los demás. O sea, esto es un poco bastante egoísta. Luego habla del ayuno en secreto, de que cuando ayunemos que no hace falta que se entere todo el país, que simplemente con que lo sepa Dios es suficiente.
el verdadero tesoro. Habla de amontonarnos tesoros en el cielo, porque esto es eterno, porque todo lo que amontonemos en la tierra, hay polilla, hay herrumbre que corroe, ladrones que socavan y roban. Es decir, aquí todo es temporal y en el cielo todo es eterno, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Habla del ojo, que es la lámpara del cuerpo, y habla de la persona generosa, que es luminosa, entonces aquí se refiere a ese ojo sano, y la persona tacaña, que es la que está en tinieblas, y habla de ese ojo malo. Y aquí nos da para pensar de que la ceguera del ojo está afectando a todo el cuerpo, de que el ojo es muy importante y debemos de cuidar todo aquello que vemos. Si vemos que estamos viendo algún contenido que no nos hace ningún bien o que no nos lleva a ningún bien, debemos de evitar seguir mirando eso porque indirectamente nos está afectando. Luego, Dios y el dinero. Nadie puede servir a dos señores. Una persona no puede servir a las riquezas y a Dios. Es o a uno o a otro, porque finalmente será más fiel a uno o a otro. Y por último está el abandono en la providencia, el abandono en las manos de Dios, que a mí me recuerda a una canción preciosa de misa, que también es una canción que escuchaba mucho, pero hasta que no te paras a pensarla no ves la grandeza de todo aquello que está diciendo. Y es la de: no os preocupéis por el mañana, qué comeréis, qué vestido usaréis. Ante todo buscad el reino de Dios y desead su justicia y santidad. O sea, es que ¿para qué preocuparnos por el mañana si el mañana aún no existe? Está bien recordar el pasado para aprender, está bien pensar en el futuro, está bien, no está mal pensar en el futuro, pero mejor está vivir el hoy, porque estamos siempre pensando en qué pasará mañana, en el mañana, mañana va a pasar esto, y empieza a entrar esa ansiedad y esos ataques de nervios. Sí, hay que pensar en el futuro, pero con moderación y con prudencia. Y en el pasado igual, con moderación y con prudencia, porque el único tiempo que existe es el ahora. En el momento que me estás escuchando es el único tiempo que existe. Lo que hace Jesús aquí es resaltar nuestro valor, el valor que tiene el humano para Dios, diciendo que si las aves del cielo tienen alimento todos los días, ¿cómo nosotros, que somos tan, pero que tan especiales para el Señor, nos va a faltar algo? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Con esto resumiría todo lo que explica este apartado de abandono en la providencia, que va del versículo 25 al 34. Y bueno, como así finalización del episodio, para cerrar, me gustaría leeros algo en cuanto a la oración del Padre Nuestro, que es una mini oración que también he descubierto dentro del hágase tu voluntad hacia Dios, que es: hágase tu voluntad, porque sé que es lo mejor. Cámbiame donde no entienda o acepte tu voluntad. Es decir, que si veo que algo no es la voluntad de Dios y sigo siendo cabezota, que Él me cambie esa forma de ver, o que me haga ver el ir hacia su voluntad y no hacia la mía, porque la mía nunca me llevará a nada bueno. Lo del Señor siempre va a ser muchísimo, pero muchísimo mejor a lo mío. Y de verdad, nunca os canséis de rezar el Padre Nuestro. A mí es una oración que me ha traído infinitas bendiciones, me las sigue trayendo. Para mí es, creo que, la oración más especial que tengo, y me ayuda muchísimo en mi relación con Dios. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.